La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Saludamos a esta hora y le agradecemos siempre la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Rubén Vargas Céspedes, ex ministro del Interior. Qué gusto saludarlo, doctor Vargas, muy amable. Muy buenos días, como siempre un placer estar con ustedes. ¿Cómo está analizando usted la situación política en el país, no? Una semana bastante difícil, ¿no? El gobierno llama a una cruzada nacional para defender la democracia, convoca a organizaciones a Lima, y usted ha dicho algo muy puntual a través de su cuenta social, ¿no? Que la guerra está declarada, y subestimarla sería un nuevo error, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que percibe usted? Bueno, el escenario en el que estamos, el escenario político en el que estamos, lamentablemente, es de un caos y una crisis permanente, de un desgobierno permanente. Estamos entrando, estamos a puertas, estamos a punto de cruzar la línea a eso que en la sociología se llama anomia social y a eso que en el análisis internacional se conoce como la ruta de los estados fallidos. Estamos en una crisis no solamente política, económica, sino también moral. Estamos empantanados en actos de corrupción, de pillaje, actos carroñeros que nacen desde el poder del gobierno, desde el poder político, y que ahora, al verse descubiertos por las investigaciones que viene realizando desde los equipos especiales del Ministerio Público y de la Policía Nacional, pretenden victimizarse, pretenden tapar eso que la Fiscalía ha denominado como una organización criminal enquistada en el poder con la finalidad de obtener beneficios indebidos de los contratos, de la ejecución de los contratos, especialmente en los sectores de vivienda y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos viendo la actitud desesperada de lo que, insisto, la Fiscalía ha identificado como la cabeza de esta organización criminal, lamentablemente el presidente de la República, de intentar distraer la atención precisamente de la opinión pública a través de las medias verdades o a través de enlodar a quienes están investigando específicamente a el Ministerio Público. Lamentablemente, todo esto a tan solo un año de gobierno del señor Pedro Castillo. La situación y el panorama es bastante incierto, es de una desesperación extrema, y con esta invocación que ha hecho el presidente Castillo y con la amenaza directa que ha proferido el vocero de gobierno, me refiero al primer ministro, estamos avisados, en efecto, la guerra está declarada y que lo que van a pretender es agudizar las contradicciones para generar violencia urbana y de esa manera intentar nuevamente victimizarse, intentar eludir su responsabilidad o intentar que la opinión pública, especialmente de las regiones del interior del país, no se entere de estos actos de pillaje que están haciendo de la misma cúpula del poder político. Cuando usted señala que no hay que subestimar la posición que está adoptando el gobierno de radicalizar, confrontar al país, ¿tienen realmente, doctor Vargas, la capacidad de convocar o es que quieren meterle miedo a la población? Mira, en principio, por regla general, no hay que subestimar a nadie. Ya se cometió muchos errores, y precisamente esos errores políticos, errores de cálculo, nos están llevando a esta situación. Comparto con su apreciación que saco entre líneas de su pregunta, de que en efecto no va a ser posible en la situación en la que se encuentra el gobierno de convocar a miles de campesinos o a miles de miembros de las organizaciones sociales. Eso es cierto, eso no es posible, especialmente porque lo que se está invocando a defender, disfrazando con el título de democracia, son actos de corrupción.
Y las organizaciones sociales y sus dirigentes, muchos de ellos, los verdaderos dirigentes sociales, no se van a dejar embaucar y por supuesto que no van a levantar una bandera que está manchada con corrupción. Estamos de acuerdo. Sin embargo, siempre hay grupos violentistas, siempre hay grupos residuales, siempre hay personajes que a cambio de alguna prebenda van a intentar generar violencia urbana, no solamente en Lima, seguramente también en algunas regiones del país, y frente a la existencia también de grupos violentos de la extrema derecha, seguramente que ahí va a haber choques y ojalá, ojalá Dios quiera, pero es previsible que se produzcan costos sociales. Y cuando eso ocurra, sin duda, la responsabilidad va a ser de los que están invocando a la violencia, a la movilización desenfrenada, nuevamente intentando confundir a la población, llamando a nombre de la democracia, pero lo que pretenden simplemente es esconder los actos de pillaje que están cometiendo desde el poder. Y en esa línea de análisis que usted traza, doctor Vargas, quizás hay algo que no se puede perder de vista, ¿no? Usted es una persona que conoce muy bien la actividad del narcotráfico, siempre ha cuestionado la actividad de la minería ilegal, la tala ilegal, ¿no? Le hago por qué esta pregunta, porque nosotros tenemos siempre comunicación con referentes de opinión de distintos puntos del interior del país, y lo que nos señalan es que cuando se han generado todas estas movilizaciones impulsadas desde el gobierno, hay una suerte de financiamiento oscuro, una suerte de financiamiento que podría estar proviniendo del narcotráfico, de la minería ilegal, y en estas circunstancias eso puede abonar. ¿Qué información tiene usted? Porque usted es una persona bien informada. Es un tema, el punto que ya estás tocando es absolutamente sensible y de extrema importancia. En anteriores entrevistas recuerdo que conversamos sobre cuál era la finalidad, el propósito que estaba buscando el gobierno o algunos operadores del gobierno de generar expectativas en los campesinos cocaleros al ofrecerles la legalización de toda la hoja de coca, sabiendo que el 90% se convierte en cocaína. También analizábamos sobre los propósitos que tiene este gobierno de extender por enésima vez el periodo, entre comillas, de formalización minera y formalización además por enésima vez, que da patente de corso e impunidad a la actividad de la minería ilegal, de la minería informal. Entonces, por definición, y esa es su naturaleza, las economías ilegales, es decir, el tráfico de drogas, el cultivo ilegal de coca, la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, etcétera, por definición, estas economías ilegales tienen un componente social muy importante, es decir, captan como mano de obra barata a sectores importantes de la población, especialmente rural. Entonces, como esta población está en una zona gris entre la ilegalidad y la legalidad, es fácil involucrarlos en estas convocatorias que vienen desde el gobierno a cambio de beneficios, de ofrecimientos que tienen que ver con esa economía ilegal. Entonces, es cierto, esos sectores sociales que están vinculados a estas economías ilegales pueden ser movilizables y fácilmente movilizables porque precisamente los que manejan esas economías ilegales, mineros ilegales que tienen conexiones con empresas transnacionales a quienes proveen el mineral ilegal o simplemente el tráfico ilícito de drogas internacional, no les haría ningún problema financiar la movilización de 5,000 o 10,000 campesinos, y esa movilización sin duda marcaría una diferencia política. ¿A eso podemos llegar? Sí, a eso podríamos llegar. Pero no estamos hablando de organizaciones sociales que tienen una agenda reivindicativa o de una defensa legítima de la democracia, sino estamos hablando de la instrumentalización, de la utilización política, de una utilización subterránea, mercenaria de la población que está involucrada en esas economías ilegales. Ojalá no lleguemos a eso, pero lamentablemente pareciera que esa es la ruta. Ahora, en ese tema que usted aborda, que es bastante sensible, la instrumentalización,
papel de las rondas urbanas, de un sector de las rondas campesinas, y el papel de los prefectos, porque ya hoy se habla de movilización de prefectos con delegaciones a la capital, se habla de movilización de rondas campesinas, ¿no? Usted además tocaba el otro día algo muy interesante, ¿no? Lo leía con mucha atención, ¿no? Porque uno de los objetivos precisamente de este gobierno era formar las rondas urbanas, y eso ya tiene una explicación, ya tiene un porqué. Sí, en efecto, claramente se quería seguir el modelo chavista, el modelo castrista, de tener grupos paramilitares adictos al poder, adictos al gobierno, para que sirvan en sus momentos de crisis como fuerza de choque y como grupos de movilización. Eso es lo que hacen en Venezuela para aplastar a las legítimas aspiraciones de libertad de la población oprimida. Eso es lo que hacen en Cuba. Y claro, querían repetir ese modelo, esa estrategia acá en Perú, y la opinión pública y los medios de comunicación han hecho retroceder esa pretensión. Obviamente que ese era el objetivo de este gobierno cuando quería extender de manera indebida las llamadas rondas urbanas. De hecho, si revisamos un poquito la historia de algunas regiones, por ejemplo de Cajamarca, cuando el señor Santos era el gobernador regional, utilizó las rondas para convertirlas en rondas urbanas, y las utilizó, las instrumentalizó para perseguir a sus opositores políticos, y especialmente para perseguir y para fustigar, para presionar a algunos periodistas y medios de comunicación opositores a esa gestión regional. Entonces, claro, un presidente que tiene una fragilidad respecto a su identidad política, a su estructura partidaria, no tiene bases sociales, entonces está queriendo utilizar a las rondas campesinas. Pero creo que los dirigentes rondeриles que están cayendo en este juego, en esta instrumentalización política, están cometiendo el mayor error de su actividad ronderil, de su dirigencia ronderil. Porque levantar una bandera contaminada con la corrupción es una ruta del que ya no se vuelve más. Es una mancha que no se puede borrar. Es un tumor canceroso que ya no se puede extirpar. Es un antecedente del que ya no se puede regresar a haber levantado la bandera de la corrupción. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos políticos operadores de los 90 que han aplaudido, que se han beneficiado del régimen fujimorista. Esa es la desgracia de ellos, y ojalá que estos dirigentes no caigan en esa misma desgracia. Levantar la bandera de la corrupción con el cuento de defensa de la democracia, eso es una de las viejas estrategias de políticos corruptos, y hay que llamarlo por su nombre. La Fiscalía, en su teoría penal que está, en su hipótesis de investigación que está trabajando, es realmente dramático. Para el fiscal, lo que tenemos en Palacio de Gobierno es el centro de operaciones de una estructura criminal, de una organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo. Eso es lo que dice el Ministerio Público, y además integrada por exministros y por ministros en funciones. Lamentablemente, increíblemente, el Congreso de la República también tiene una corresponsabilidad de esta situación crítica en la que estamos. No es posible que, teniendo la responsabilidad constitucional de hacer control político, haya simplemente claudicado y se sienta cómodo conviviendo con un gobierno como el actual. Ahora, ¿cómo observa usted esta campaña de demolición iniciada desde el gobierno contra el Ministerio Público? Pues ciertamente pocas veces vista en una democracia como la que tanto preconiza el gobierno. Mira, en realidad es una vieja estrategia de enlodar, de manchar a través de medias verdades a sus investigadores. Recordemos qué es lo que hacían, qué es lo que hicieron, por ejemplo, algunos dirigentes del partido fujimorista, del partido aprista y de otros partidos que se vieron involucrados en actos de corrupción, en el que la DIVIAC y precisamente el coronel Colchado fueron piezas importantes en la investigación y en el develamiento de esas tramas corruptas. Los demolieron con una campaña negra, con una campaña de desprestigio,
Lo mismo pasó con los fiscales que han estado investigando y siguen investigando con los casos de Lava Jato, con el caso de los cuellos blancos. Entonces, en realidad, es el denominador común, es la defensa consabida de los políticos que se ven descubiertos en actos corruptos. Lo que hay que hacer, lo que debemos hacer desde la sociedad civil es precisamente defender a los sectores sanos que felizmente existen dentro de la policía, dentro del Ministerio Público, y el papel de los medios de comunicación es fundamental. Es finalmente la última trinchera de defensa de la democracia, de la defensa de la decencia. Una pregunta final, doctor Vargas, y agradeciendo como siempre la amabilidad que tiene con RCR, ¿no? Hoy distintos medios de comunicación dan a conocer operaciones que se están llevando adelante en la zona del Valle de Riva, Purímac, Eni y Mantaro, ¿no? Donde se señala que fuerzas del orden han logrado llegar al campamento que encabeza José, ¿no? Y según fuente de inteligencia habría 2 terroristas muertos, varios heridos tras una incursión, ¿no? ¿Tiene alguna información sobre el particular? Bueno, me hiciste recordar, primero quiero recordar que hace una fecha como hoy terminaba una operación militar en el BRAE, una operación conjunta militar policial, donde se abatió en limpio combate a 2 mandos terroristas como Alipio y Gabriel, y otros mandos intermedios más. Estos terroristas pretendieron expandir su actividad criminal hacia el corazón energético del Perú, es decir, hacia el gas de Camisea. Recordemos el secuestro de trabajadores, la voladura de algunos tramos del gasoducto, y nos tenían en jaque. Y el gas de Camisea representa más del 60% de la energía que mueve a nuestra economía. Era una zona absolutamente sensible y estratégica, y el grupo terrorista pretendió expandirse y tomar por asalto esas instalaciones, y se repelió exitosamente. Y esa estrategia, esa operación en específico, nos tiene que haber dado lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores que se han estado registrando antes, y lamentablemente también en algunas otras operaciones posteriores. Dicho esto, a su pregunta, también creo que es necesario saludar el haber salido un poco de ese inmovilismo y haber pasado a la ofensiva. Y más importante todavía, cuando esta ofensiva se realiza en el corazón mismo del grupo terrorista, en la base de operaciones del grupo terrorista, como es la cadena montañosa del Biscatán, en el centro norte del BRAE. Los resultados todavía no están claros, pero en efecto se habla de 3 abatidos. Todavía no se tiene la identidad precisa, pero serían mandos intermedios, y creo que eso hay que saludar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. 1, porque como dije, se pasó a la ofensiva. 2, porque se entró al corazón, al cerebro de operaciones del grupo terrorista. Y 3, porque sigue siendo un objetivo importante la captura del mando terrorista identificado como José. Es importante estas operaciones, sin ninguna duda, no solamente por lo que significa el grupo terrorista, sino por lo que significa también el grupo terrorista en el negocio principal de las drogas. Yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y La Semana, doctor Rubén Vargas. Como siempre. Encantado, como siempre un placer. Buenos días. Gusto saludarlo. Hemos presentado La Semana en RCR TV, a través del canal 796 de Cable Más.